Bueno, ya lo comenzamos, pero ya con relación ya concreta a los temas que vamos a ver. El libro que tienen ustedes como libro base, pues me imagino ya lo tienen la mayoría. Ya lo compraron o ya lo iniciaron a leer. Entonces, vamos a ver. Y aquí la base. Aquí lo tengo. Aquí está. 115. Confirmo si tienen en pantalla, jóvenes. Sí, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar con generalidades. Estricto, pues, nociones muy básicas que, pues, en comprensión tendría que quedarnos claro para entender cómo es que circulan este tipo de situaciones. La empresa mercantil y sus elementos ya no la vuelvo a recalcar porque fue uno de los temas que inicialmente diserté al inicio de este curso, en la cual pues también traté el tema inclusive de los impuestos, cuáles eran los elementos personales, financieros, económicos y tales. En principal, desde el punto de vista del tema de título ejecutivo o cosa mercantil, estaríamos tratando temas muy puntuales que están inmersos en su trabajo o nuestro trabajo, que tienen una relación con las patentes. Primero, las inscripciones, que lo conocemos como derecho de llave, muy común. Otros tienen otros nombres, pero tiene un valor. En otro caso, tenemos también marcas y patentes o invenciones. Estas también pues entran como cosas mercantiles. Estas las considera y las clasifica legalmente el Código de Comercio de esa manera. Ahora, cuando tratamos de cosas o bienes que tienen una relación inmersa en la circulación, ustedes podrían, en su libro, en el libro, pues tiene una explicación, recuerdo, genérica de el entendimiento de una clasificación de bienes, y podríamos nosotros totalmente explicarlo o comprenderlo, que si tenemos nosotros totalmente aquellos bienes corporales, serían netamente aquellos que son palpables, eso queda claro. ¿Y qué entenderíamos por incorporales? Pues aquellas situaciones que no son tangibles, son subjetivas, pero que en el ámbito de derecho tienen una importancia bastante intrínseca. Esto quiere decir que principal pueden ser, pues dentro de la genérica de clasificaciones, derechos y en algunas situaciones, créditos. En el ámbito de derechos podríamos hacer mención de una ley específica que ustedes, espero, hayan hojeado o tuvieron pues una disertación de una clase en video de los derechos de autor, que en esa ley principal trata cómo es que en algún momento se podría trasladar de mano a mano este tipo de derecho. Y a esto lo consideraríamos puntualmente como un derecho intangible, incorporal. Podríamos tratar también
bienes muebles que entendemos que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Así de simple. Ejemplos claros, el teléfono, una computadora y demás. Y dentro de los bienes muebles, inclusive, anoten, dentro de los bienes muebles hay una clasificación legal. Nosotros no vamos para derecho, pero sería bien que entendamos. En el Código Civil establece, si lo leen, y espero que lo lean, ahorita que empiece a dar los artículos, una identificación bastante clara cuando se utiliza un bien inmueble, pero que contractualmente no deseamos nosotros que sea totalmente incorporado a dicho inmueble. Esto quiere decir, yo levanto una estructura, pero que esencialmente yo quiero que se considera que es ajena al bien inmueble. Entonces, podemos ver que contable, cuando vimos contabilidad, nosotros entendíamos que un bien inmueble es aquel que es el terreno y la edificación, pero en el ámbito civil existe una excepción, y esto se los comento porque en el ámbito mercantil se utiliza una figura contractual, que imagino ustedes la han escuchado, y sería el famoso comodato. Famoso comodato en el ámbito mercantil empresarial se utiliza esencialmente para el uso o la utilización de un bien específico, hablando del tema de inmuebles, para el uso y sobre todo para generar algún tipo de riqueza, siempre y cuando se llenen las condiciones de ambas partes, y la idea principal es ganar, ganar. Entonces vamos a encontrar algunos bienes inmuebles o sitios que ahora, en la actualidad, y ustedes creo que lo han observado, y me pueden mencionar qué empresas lo utilizan, ya utilizan estructuras de metal o aquellos como simil a los furgones. ¿Los han visto? Sí, licenciado, pero como en ventas de comida. Sí, cabalmente. Un ejemplo, Andrea, ¿qué restaurantes o marca? Sin hacer publicidad. Si no ¿Cuál sería, estoy Andrea? mal, que Deli lo tiene uno aquí por San Nicolás. Ah, y también Domino's. Sí, si nos vamos, gracias, si nos vamos Los de, acá, adelante, Lindsay. buenas tardes. Si no mal recuerdo, también antes Pollo Campero tenía. Y Sí, sí, Pizza Hut, si no mal recuerdo. la mayoría, ejemplos, claro, ya lo dieron ustedes, reales. Naranjo, los casos que manifiesta Andrea. Lindsay, nos vamos Naranjo y ya vemos a la mayoría de restaurantes con unas estructuras metálicas sobrepuestas, porque existe la posibilidad, porque sabemos que es de consentimiento y mutuo acuerdo, cualquier tipo de negocio. Y se pierde aquella situación de que yo construyo en un lugar ajeno. Pero bueno, entonces, siguiendo con la clasificación, estaríamos, entonces, bien mueble claro, bien inmueble, entendemos que son aquellas situaciones que comprenden en algún momento un terreno y que en la parte externa comprende una vivienda, una estructura de construcción, una casa o apartamento, pero ojo, como en algún momento, podría ser considerada, según la circunstancia y el contexto, podríamos poner nosotros como ejemplo algún tipo de maquinaria pesada. Pero este no es tema de estudio ahorita. Y cuando hablamos también de temas de bienes fungibles y no fungibles, ¿quién me podría dar un ejemplo claro o darme una definición de un bien fungible y no fungible? Por favor. Jóvenes. El ejemplo claro en nuestra materia de un bien fungible, jóvenes.
que lo tratamos en el tema anterior. No debería ser el dinero. Sí, no debería. Solo quitemos las palabras de inicio. Eso, mira Luis, ahí está. Sí, ejemplo, el dinero. Bienes que desaparecen por algunas circunstancias, pues, del uso. Y claramente lo que manifestó Luis, el dinero. Y cuando hablamos de cosas no fungibles, si en aquella perdieron el valor, en esta no pierden el valor con el primer uso. Anoten, bien no fungible no pierde su valor con el primer uso. Tema actual que inclusive investigaron y que tiene, poniendo en contexto lo que mencionó Luis, el del dinero, anoten, se puede considerar como un bien no fungible los tokens o los NFT, que tienen inmerso un contrato inteligente. Los Smart contract. MF, ¿cómo? Perdón, licenciado. ¿Cuál? El término. No, lo es NFT. NFT. Sí, que son las monedas o los famosos, que son otra situación que se maneja mediante el blockchain, que tiene inmerso un contrato inteligente y que tiene inmerso el uso del famoso, el uso de tecnología blockchain. Eso inclusive también ya lo había disertado, recuerdo, cuando hablamos de cómo era que se tenía que entender la moneda digital. ¿Ya notaron? Sí, licenciado. Va, gracias. Y pues podríamos hablar de bienes consumibles, ¿sí? Eso nos queda bastante claro, ¿sí? Valor económico, alimentos, no consumibles, durabilidad o durables, ¿sí? Podríamos poner de manifiesto zapatos, reloj, aparatos. Podríamos también mencionar otro tipo de bienes simples, compuestos, ¿sí? Simple, cuando hablamos de un bien simple en materia civil, podríamos tratar que son únicos, que no podemos nosotros dividirlos, que conforman una unidad inseparable. Pero cuando hablamos de un bien compuesto, es porque están constituidos por una serie de partes. Eso sería principal, tal vez, alguna clasificación para poder nosotros, de alguna manera, entender los títulos de crédito o las cosas mercantiles. Ahora, recuerden y anoten en el libro o en su código de, no, en su libro o en su código de comercio. Ojo, esta es una clasificación genérica para el entendimiento de los bienes. ¿Por qué bienes? Porque estamos tratando esencialmente situaciones que constituyen un bien para una persona y que puede estar inmersos en un patrimonio. Ya de patrimonio, bienes, pues ustedes investigarán porque al final ustedes son auditores. Pero ahora, cuando vemos otro tipo de clasificación, anoten, clasificación desde el punto de vista del derecho administrativo. Guión civil. Me comentan si ya anotaron. Ya. Ahora bien, cuando hablamos del ámbito del derecho administrativo guión civil, anoten, conformado por los bienes de dominio público y los bienes
de dominio privado. Los de dominio público, pues no tendríamos que dar mayor disertación, que sabemos que pertenecen al Estado. Y cuando hablamos en el ámbito privado, son particulares y que no están afectos a ningún uso público. Pero ya entendemos que hay una subclasificación. Y lo dejaría ahí, pero para solo terminar, anote, ya lo investigan ustedes. Podríamos dar una tercera clasificación desde el punto de vista de la economía. La materia principal de nosotros, ciencias económicas. Pero solo anoten títulos. Por grado de escasez, por su funcionalidad, por el grado de transformación, según su acceso, y sería por su renta. Ya ustedes podrían compilar información de estos temas. Estos temas principales, que los últimos podrían ustedes ampliarlos, si se recuerdan, en un curso puntual. ¿Cuál curso, jóvenes? Que trata de los bienes. Están en quinto. No puede ser que se les haya olvidado. ¿Qué curso? ¿Quién da más? Ahí ese sí, desgaste, uso. Anoten una guía ahí, porque recursos económicos de Centroamérica. Trata los temas puntuales de los bienes. También economía política. Pero en recursos recuerdo que sí está bastante explicado en los libros. Pero bueno, esto sería pues para entender una clasificación genérica desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista administrativo civil y económico que ustedes van a investigar. Solamente para ampliar, ¿cómo podrían ustedes poder encontrar las disposiciones o el entendimiento de los temas de los bienes? Anoten, por favor. Desde el punto de vista legal, los bienes se encuentran regulados en el Código Civil, Decreto Ley 106. Libro segundo. Ya ustedes lo leen, por favor, ahí rapidito. De los bienes de propiedad y demás derechos reales. Ahí van a entender ustedes cómo es que legalmente damos un entendimiento, o podríamos ampliar el tema, que al final, como siempre se los he dicho, les va a servir a futuro. Entonces van a encontrar ustedes, anoten, desde el artículo 442, voy a revisar. Desde el 442, pero no quiero confundir. Sí, nuestra propiedad es diferente. Estamos hablando de bienes inmuebles. Hasta 463, dejen. Del 442
al 463. Lo dejamos hasta ahí porque como no estamos en materia de derecho, ni menos derecho civil, ya para entender cómo es que nosotros en la vida real podríamos entender cuáles son los temas que tienen que ver con el uso, la propiedad, los tipos de propiedad que hoy en día es común estar fraccionando, accionando, conexionando y temas del derecho civil, ya podrían ustedes seguir la lectura. Hoy nos centramos únicamente en los bienes. Ahora bien, vamos a encontrar en el 442 un concepto. Vamos a encontrar a qué se refiere cuando vemos un bien apropiable o cosa apropiable, cuáles son las que se consideran que son fuera del ámbito de comercio o mercantil, y vamos a encontrar desde el punto de vista legal qué es un bien inmueble, un bien mueble. Vamos a entender a qué se refiere el menaje de casa. ¿Quién me puede contestar qué es menaje, jóvenes? Menaje de casa, jóvenes. Yo no había escuchado ese término, licenciado. Disculpe. No son los artículos menores de una casa, Sí, es lo como los utensilios, libros. Sí, todo lo que acaba de manifestar Luis, lo que nos imaginamos que está dentro de la casa. Todo. Pueden ser aparatos, libros, estanterías y demás. Pero para entenderlo, nos vamos a referir al 452, que es menaje de casa desde el punto de vista legal civil. Pero ojo, 452, anote, me le van a hacer una relación que ya les comenté que es una flechita curviada, y anoten, leer el 129. ¿Por qué el 129? Porque el 129 regula y en algún momento puede darse una situación que ustedes requieran el conocimiento de esto. Establece el 129 a quién le corresponde exclusivamente el menaje de casa. O sea, hasta eso está regulado. Pero eso lean ustedes, esta es materia de derecho civil y procesal civil, que se ve esencialmente cuando hay separación de parejas. Pero solo para que ustedes lo comprendan. Y bueno, vamos a entender también, pues, cuáles son. Adelante, Luis. O sea que cuando hay una separación, lo que está en la casa le toca a la mujer. Sí, si tenés suerte, te puedes sacar las bolsitas con tu ropa. Ok, gracias. Sí, por eso el 129. El 129, Juan. Yo no estoy dando ideas, es lo que aparece legalmente. Bueno. Sí, es que lo leí ahorita y me dio esa duda. Ajá, sí, lean el 129, ahí está bastante claro. Pero bueno. Bueno, seguimos con la recapitular. Vamos a encontrar, pues, con relación, sí, es cierto, lo de dominio de bienes. Vamos a encontrar desde el punto de vista legal, dominio público. Esto quiere decir cuáles son los bienes de uso público y en algún momento cuáles son de uso común y cuáles son los que son restrictivos, que no son de uso común. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un bien no común? O que se imaginen, si hablamos, miren. ¿De autor? Ah, no, ese es privado. De hecho, el de autor es privado porque tiene propiedad. No, estamos hablando del Estado. El Estado tiene, y entendemos que son propiedad del Estado, pero dentro de ellos, y cuando lean ustedes el Código Civil, porque eso queda en ustedes, vamos a encontrar que dentro de la clasificación del dominio público existe una subclasificación. Una de uso común. Uso común, un parque, una calle. Tenemos la libertad como ciudadanos de utilizar.
Ah, ya entiendo que es un uso común. ¿Y algo restrictivo? Adelante. ¿Y los barrancos? Sí, todo lo que sea de uso común. Todo lo que esté en contenido que no esté cercado o que tenga una entidad ahí que resguarde algo. Eso es uso común. ¿Y de uso no común? Serían tal vez los impuestos. Impuestos, eso, son impuestos. ¿Quién me ayuda con alguien más? El subsuelo, jóvenes. Sabemos que todos los recursos que sean de origen del subsuelo pertenecen al Estado. Entonces, ahí está la respuesta muchas veces que yo puedo ser dueño de una gran extensión de tierra, pero para poder en algún momento yo ver lo que hay abajo, en el numeral, mira pues, el de uso común aparece en el 452, ustedes lo van a leer, léanlo por favor. Yo no puedo extenderme mucho en civil porque solo es una general. 459, no común. Entre ellos, como manifestó Wendy, los impuestos, que serían los ingresos fiscales y municipales. Pero en el cuarto establece el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, minerales, ¿sí? Antes de ser extraídos. Eso es totalmente del Estado. Entonces ya entendemos que yo no únicamente porque soy dueño de una gran extensión, yo puedo, digámoslo de alguna manera, arrogarme que todo lo que esté o pertenece a mi propiedad es mío. No, es del Estado. Adelante, Luis. Como una duda, cuando alguien es dueño de un terreno, ¿hasta cuántos metros hacia abajo es dueño? Porque ya una parte ya es del Estado. Fíjate que en metros no establece la ley 3 metros, pero si hablamos de construcciones, estaríamos tratando que se te permite más o menos para uso, pero estamos hablando del uso, no explotación ni extracción. Para uso estaríamos hablando de los famosos sótanos, pero eso es uso, Luis. En este caso estamos hablando de minerales o hidrocarburos u otro, inclusive hasta el agua. Eso pertenece al Estado. ¿Queda claro, Luis? Sí, sí, es que me recordé de una película que una vez quieren pasar fibra óptica y se topan con unos terrenos que son de propiedad privada y lo solucionaron pasándolo mucho más metros hacia abajo porque eran del Estado. Ah, sí, sí. Ahí sería, pero eso en Guatemala sería la utilización de tierra para el bien común, que era un símil, les expliqué a ustedes que traté un tema de hacer riqueza de la hidroeléctrica, utilizando tierra ajena, propiedad privada, pero esto era en el exterior. Para haber hecho algo de ese tipo era más o menos la solución, como lo manifiesta Luis, tratar una solución donde no afectara la propiedad privada, pero ese caso yo digo que no es de Guatemala. ¿O es guatemalteco, Luis? No, era de Estados Unidos, pero me recordé de eso. Ah, sí, pues, ajá, pero sí, en algún momento podría verse ese ejemplo por alguna circunstancia mercantil o empresarial, que una solución sería esa, dependiendo también el propietario y el uso de la tierra. Porque ahí te podría yo también el ejemplo si es tierra y se utilizan los famosos sótanos que hoy son comunes. Ah, bueno, entonces tendríamos el dominio público, tratarían ustedes lo de la propiedad privada, que está en el 460, y solamente anoten, tomar en cuenta los artículos del 589, por favor, al 611. Y en estos van a encontrar ustedes, pues, lo que les comentaba de la posesión, lo de la ocupación, y muchas situaciones que tienen que ver con la propiedad. Solamente tal vez lo que valdría la pena acá
solo para compartir. ¿Han escuchado ustedes el término mostrenco? En la actualidad no creo que se dé. No, licenciado. ¿No? Bueno, mostrenco son aquellos bienes perdidos. Que recuérdense que la ley, pues, es bastante antigua. Imagino que en algún momento, pues, o bueno, en algún momento en alguna ciudad o rural podría existir alguna bestia, algún caballo o una vaca que esté perdida. Y en el 596 establece cómo es que se entenderá o se interpretará un bien mostrenco y cuál sería el procedimiento para determinar la propiedad. Y a falta de ella, pues, ¿qué sería lo que procede? Entonces, bienes mostrencos, 596. Eso sería tal vez lo que podría yo compartir con ustedes. Solo tal vez, que no es de ustedes porque no es de derecho, por favor, anoten ahí. La titulación supletoria. Se realizará conforme al procedimiento de la ley de titulación supletoria. Y pongan entre paréntesis RIC. ¿Qué es RIC, jóvenes? ¿Qué es RIC? Tal vez es el registro de información catastral. Ahí está. Ese es. Entonces, solo para compartirlos, esto serviría, muchas gracias a todos por la fina atención. Esto serviría, y se los comento porque de eso se trata, compartir. En algún momento ustedes van a escuchar en el ámbito familiar, amigos, y etcétera, o real, que actual, inclusive actual, nosotros cuando hablamos de bienes inmuebles, inmediatamente nos enmarcamos a un registro de la propiedad inmueble. Porque así lo hemos venido platicando. Pero en la realidad van a existir circunstancias, como el caso que les había mencionado de que estamos viendo si pagan para poderlo llevar, terrenos que no se encuentran registrados ante el registro de la propiedad, mucho menos se encuentran con algún código de matrícula fiscal ni del RIC. Entonces, esto es lo que tiene que ver con este tema que acabo de dictar. Aquellos terrenos inmuebles que no cuentan con registro. Ahí les queda el chivo. Y ahora vamos a entrar puntualmente. Bueno, ahí tienen ustedes los artículos. Los artículos que les había hecho mención. Son los que acabo de compartir. Ya ustedes pues serían pues los responsables de poder prestar atención y lectura a lo correspondiente. ¿Cómo les explico? Yo no obligo a que estén leyendo algo adicional al pequeño contenido que se les da, pero siempre es bueno ampliar el acervo. Y como les comento, en la vida real no tienen idea ustedes. En la vida real se tocan temas que esas anotaciones que ustedes realizan les van a servir. Y entramos en materia. Vamos a empezar con el libro tercero de las cosas mercantiles, puntualmente de los títulos de crédito, que están pues contenidos en el Código de Comercio. Puntual, pues vamos a ver o vamos a entender nosotros las famosas doctrinas, ¿sí? O teorías que algunos
escritores o doctrinarios pues tienen a bien llamarles. En este caso, cuando evaluamos el tipo de teoría, la vamos a entender que son las disposiciones generales contenidas, en este caso puntual, desde el 385 hasta el 440. Esto quiere decir que este bloque de artículos son la base medular para poder comprender lo que regula. Posteriormente, iniciando con la letra de cambio, el Código de Comercio relacionado a títulos de crédito. Esto es decir, que es obligatorio para quienes dan servicios profesionales en el ámbito de asesoría para clientes que están inmersos en préstamos, que en Guatemala es muy común, y vamos a comprender que la esencia de este tema es principal, pues ustedes leerán cada uno de lo que tiene el libro del licenciado Paz, situaciones que se dan en la vida real, y que cada uno de estas pequeñas situaciones que yo he tenido la oportunidad de experimentar, en algún momento vale la pena tomar nota o recordarse para evitar muchas situaciones que podrían llevar perjuicio o perjudicar a un cliente o a su familia. Pero en otro ámbito son de tomar en cuenta pequeños temas porque sirven en algún caso para una defensa. Adelante, Lindsay. Licenciado, disculpe, fíjese que estaba leyendo el artículo 440, pero aquí nos manda directamente al 438, pero no mucho comprendo el artículo, no sé si pudiera explicarlo, porque, por ejemplo, acá menciona que el que infrinja los dispuestos en el artículo 438 estará obligado a la restitución del valor del título a su tenedor y además los tribunales impondrán una multa igual al importe de los títulos emitidos irregularmente. Pero no mucho comprendo este punto, disculpe. Bueno, si nos vamos al 438, es irrestricto el pago de un documento. El pago de un documento, y ese es el entendimiento de estos títulos de crédito, es que tienen una forma, unos requisitos esenciales, que por la ausencia de uno de ellos podríamos tener alguna situación futura, pero que inclusive al momento, es que todo esto es de entendimiento, inclusive cuando por alguna circunstancia al emitirse o crearse un título de crédito, yo en letras coloco 400 quetzales, pero en números 400, y en letras aparecen 4,000, se interpretará según las disposiciones generales que tiene el origen o la base lo que contiene en letras. Esto se lo digo porque tiene una relación con lo que he venido platicando, que en Guatemala puntualmente tenemos la costumbre que tal vez por algún tipo de necesidad de dinero y estamos con gente inescrupulosa, firmamos hojas en blanco, o las famosas hojas en blanco, por la necesidad tal vez solamente del dinero. Y pensamos que por solo firmar una hojita no vamos a tener algún tipo de consecuencia. Y las consecuencias reales, y se las comento, en el ámbito y lamentable, en la viña del Señor existe todo tipo de personas y profesionales. Nos hemos topado con situaciones que prestan 10,000 quetzales. Lo estoy para que entiendan esto. Prestan 10,000 quetzales, firman una hoja en blanco y sucede que al momento futuro de requerir el pago, porque pienso yo que por haber firmado una hojita en blanco
y como digo, existen profesionales y gente inescrupulosa, nunca me va a pasar nada, y que debo 10,000 quetzales. Y sucede que en el tiempo, a futuro, me presentan una demanda, y tal vez en el peor momento de mi situación económica y laboral, y sucede que presentan un título de crédito o un título ejecutivo por 20,000 quetzales, más intereses y costas procesales y daños y perjuicios. Ahí viene el 438, la obligación de pagar, en la cual el título de crédito que contiene la obligación a pagar una suma de dinero no puede ser emitido al portador, sino en los casos permitidos por la ley. ¿Por qué lo expresa así? Porque vamos a encontrar dentro de las condiciones de cada uno de los documentos que algunos no podrían ser emitidos al portador. Tienen que tener una nominación, un nombre. Ejemplo claro, si quiero yo que me digan ustedes un documento de crédito que se puede emitir al portador, ¿cuál me contestarían ustedes? ¿El cheque? Sí, el cheque, la ley establece que es al portador, ¿sí? Y no establece un límite de valor, o establece algún límite. Jóvenes. No, licenciado. No. Y por eso es delicado y lo vamos a entender cuando en el camino. Ahorita estoy en este artículo por la duda. Yo, si no soy cuidadoso, en el caso de un cheque, que muchas veces tengo firmados cheques, es de cuidado. Si bien es cierto, mediante un proceso podría yo demandar a algún responsable y lo que convenga, pero el problema es que un cheque establece como título de crédito regulado en el Código de Comercio que debe ser pagado a su presentación, ¿sí? ¿Y qué establece? Que puede ser emitido al portador, pero hay otros que exige la ley que deben de ser nominativos, que debe aparecer la información concreta de la persona que contrae algún tipo de derecho o obligación, dependiendo el título de crédito. Ahora, con relación a la sanción, ¿sí? Establece que según lo anterior, según lo que vimos en el 438, viendo la diferencia entre portador y nominativo, el que infrinja lo dispuesto en el 438 estará obligado a la restitución, al pago, que ya entendemos que es el pago. Y además, los tribunales impondrán la multa, ¿sí? La multa al importe de los títulos. Al hablar de títulos irregulares es porque no se cumplió la regla de portador y nominativo. ¿Queda claro, Valencia? Sí, licenciado, muchísimas gracias. A eso se refiere, que si por alguna circunstancia se omite una disposición, en todo caso, lo que va a resultar es que se pague el doble como multa, ¿sí? El 100%. Muchas gracias, licenciado, le agradezco y perdone mis dudas. No, estamos, porque al final nos vamos a platicar. Disculpe. Bueno, entonces, iniciando con las disposiciones generales, vamos a entender entonces desde el punto de vista de la ley a qué se refiere un título de crédito contenido en el 385, ¿sí? Pero subrayen, lo que deben ustedes ponerle atención es, no es que no lo lean,
Títulos de crédito. Primero, anoten o subrayen. Documentos. Palabra clave, documentos. Que incorporan un derecho literal y autónomo. Literal es que lo contiene, debe de estar expreso. ¿Sí? Sin importar el título, pero que tienen la calidad de bienes muebles. Entonces, más adelante vamos a entender que para poder dar en circulación los títulos de crédito, debemos nosotros prestar atención. ¿Por qué? Porque la ley establece, y por eso quiero que quede claro, documentos. Es decir, si por alguna circunstancia de descuido, por alguna circunstancia involuntaria, se perdiera o se destruye el título de crédito, queda totalmente sin naturaleza. ¿Está claro, jovencitos? Sí, licenciado. Sí. Esto también viene para la circulación. No puedo yo decir, mira, te voy a dar un título de crédito y de palabra. No. Tiene que trasladarse el documento. El que recibe o el nuevo tenedor debe de verificar, y por eso les digo, aquí es que ustedes, aparte de la lectura, quede claro, debe de verificar que se cumple con los requisitos esenciales dependiendo el título de crédito. ¿Por qué razón? Como les comento. Primero, porque podría ocasionarnos en algún momento el retardo o retraso de la recuperación de mi patrimonio. Y a la otra parte, podría ocasionarle problemas judiciales de cobro. ¿Qué era lo que les comentaba? En la actualidad, lamentablemente, porque lamentablemente ya he escuchado varios casos, no solo uno, ya están adoptando las empresas como en el pasado, estoy hablando del 2001. En el 2001, para poner en contexto, porque tiene relación con títulos, los bancos garantizaban sus deudas con títulos de crédito. De hecho, creo que todavía continúan con esto. Van a ver ustedes que cuando hacen algún tipo de crédito, lo que firman en una escritura pública, ojo, porque lo hacen en escritura pública, son pagarés. En la mayoría de casos he visto que emiten o crean un título de crédito mediante la figura de un pagaré en escritura pública. Y todo eso tiene una función, pero una función en beneficio del banco para perjudicar al firmante. ¿Por qué razón? Porque al cumplir los requisitos y adicionalmente se complementan con otros que a la viva luz de un procedimiento legal pueden ellos tener herramientas para hacer el llamamiento de pago a un tribunal. En el 2001, lo que hicieron los bancos o tarjetas de crédito eran demandas. Como dicen, dañar la imagen o los archivos de las personas, y el resultado, efecto era que perjudicó durante un cierto tiempo de años el acceso al trabajo. Adelante, Luis. ¿Han escuchado ustedes de esos casos? Me imagino han de continuar. Infonet o Infornet, no sé cómo se llama. ¿Han escuchado esos casos, jóvenes? Ay, de mi parte no leak. ¿No? Bueno. Por eso, ojo,
cuando firmen documentos con banco, es de cuidado. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, por incumplimiento, ojo, por incumplimiento, por circunstancias personales que no puedo, porque me encuentro en una situación de impago, ellos no medían. ¿Y qué hacían? Demandaban. El problema es que cuando demandan, Infonet se dedicó a sacar una matriz de datos personales donde publicaba la situación judicial de todos. ¿Y qué resultaba? Las empresas, pues no sé quién dio la maravillosa idea, idearon que ese medio de información era adecuado para ser electo a una persona. ¿Qué resultaba? Que tal vez perjudicaron a las personas o calidad de mano de obra o empleados por situaciones de crédito. Entonces resultó que perjudicaron a un sinfín de personas que ya no encontraban trabajo. Eso es el resultado, el efecto que se dio en el 2001 para adelante. ¿Qué resulta el día de hoy? Que ya les comenté a ustedes un caso. Como ya se dieron cuenta los bancos que demandar, pues no sé quién dio la maravillosa idea, perjudicó financieramente. ¿Por qué? Porque a la persona que necesitaban que pagara, pues el efecto fue contrario, no encontraba trabajo. Y resulta que las deudas se fueron en tiempo, fueron superiores a 5, 10 o 15 años. Entonces analizaron, no conviene, gastamos en abogados, gastamos en proceso, gastamos en lo demás, en costes, y no recuperamos la plata. Y que de alguna manera yo como banco, pues me encuentro asegurado y que sé, ustedes sabrán de eso. ¿Y qué resulta el día de hoy? Por el tipo de documento que utilizan. Como ya tienen garantizado la herramienta o el mecanismo de presión, lo que hacen es anticiparse a un cobro judicial y ya hoy el mecanismo es cobros extrajudiciales. Las famosas empresas entre ellas que conozco, gestionadora de créditos, Corpocredit, Novales y demás. Ya hoy pues ya no gastan en procesos judiciales, sino que el mecanismo es, o las herramientas de coacción son las gestionadoras o las empresas que se dedican a esto. Pero ¿cuál es el efecto hoy? Y ya se los había comentado. Si antes eran las demandas y era la elección de personal, hoy nuevamente están cayendo en algo repudiable. ¿Por qué? El ejemplo claro que expuse, que por una deuda que tienen garantizada, que si bien es cierto, ni ellos manejaron riesgos, ni la persona manejó su capacidad de pago, ahora lo que hacen es presionar por teléfono. Adelante, Lindsay. Licenciado, fíjese que justamente hoy en la mañana estaba escuchando yo un podcast acerca de eso, pero mencionaban que para que no se fueran los intereses así hasta las nubes, porque digamos lo que hace el banco en este caso es, digamos, cuando uno excede su capacidad, por así decirlo, de pago, hacen un convenio con uno y cuando uno ya firma ese convenio, uno pues está de acuerdo en pagar esos intereses que se han subido. Pero decían en el podcast que, por ejemplo, uno podría ir a la superintendencia de bancos para que uno no pagara todos esos intereses, sino que directamente el monto neto de la deuda. Ya. Así había escuchado. Dos cosas. Primero, ya les había expuesto un caso, por eso, si prestan atención, tienen bastante contexto de casos reales. Les comenté un caso de un cliente que debía una cantidad, 15,000, no logró pagar, y fue a hacer lo que tú mencionas, la herramienta de subsanación de ellos. Pero resulta que él, pues, por no leer, y vaya que iba un notario que le dijo que fuera a firmar, que también puse el caso que en exposición, firmar, le dijo su cuate, abogado y notario. No se puso a pensar en la repercusión financiera que se estaba sometiendo el propio joven con firmar el convenio es un título de crédito, o sea, el convenio es un título de crédito. Entonces, ¿qué resulta? Que no se percató que la capital estaban cobrando
utilizaron la figura de anatocismo. ¿Qué es anatocismo, Joel? Capitalización de intereses. Sí, ellos legalmente utilizaron, gracias Luis, utilizaron anatocismo. Ellos capitalizaron intereses y le dijeron, su deuda no son 15,000, su deuda firme son 30,000 más intereses. ¿Por qué? Porque usted no está en capacidad de pagar 3,500 quetzales. Pero ya hicimos un análisis financiero y usted está en capacidad de pagar 1,000, pero él no se percató en la cantidad. Ojo con eso, Lindsay. Esa sería la primera. La segunda, la superintendencia de bancos, estamos bien. Cuando tengan ustedes problemas de la índole que estamos tratando aquí en general, el mecanismo de hacer un reclamo por el abuso de las entidades del sistema bancario no es la DIACO, es la superintendencia de bancos. Pero ojo, cuando nosotros acudamos a esta entidad, van a ver ustedes que funciona lo que hemos platicado. Y si me da tiempo, pero me tendrían que recordar que no le recuerdan nada a ustedes, vamos a dar un tip de cómo es que ustedes podrían realizar los famosos memoriales. Hay una base legal, pero si me recuerdan, van a ver, ahí se adecua la información concreta de requisitos que solicita la ley. Va por una estructura, y entre ellas es donde funciona la interpretación e integración de ley, que hemos tratado de platicar acá. Por eso es que se integra la ley, porque cuando se hace valer algún derecho, nosotros debemos, por obligación, por parte interesada, y ojo, perdón, esto va con relación al peso con que yo pongo una tesis en exposición, va un tema puntual que se llama carga de la prueba. La carga de la prueba es importante cuando yo hago valor en un derecho. Entonces, entre la misma carga de la prueba, de hechos, de documentos y demás, va la base legal. Y en el texto que tú hablas, Lindsay, de los intereses, para poder hacer un reclamo tienes que basarte en ley. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque recordemos que si hicimos nosotros un contrato, porque me imagino puede ser un contrato, o en su defecto, puede ser un título de crédito, que ya vieron ahí, se tiene que pagar el documento porque contiene literalmente un compromiso. Entonces, esas palabras son las que ustedes no deben de olvidar. Es un compromiso, puntualmente podríamos llamar unilateral, porque yo pongo de manifiesto que le debo a una persona, y vamos a ver librado, librador, que emite el documento, y que en beneficio de él yo estoy de acuerdo con lo que contiene literalmente ese documento. Entonces, ojo, para acudir a la CIB, tienen que llevar el documento o escrito inicial, tiene que estar fundamentado en ley, y segundo, tienen que evaluar la carga de la prueba. ¿Queda claro, Lisa? Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, así es como funciona, jóvenes. Y esto de los títulos de crédito, espero que le pongan atención, porque este es el pan de diario. Estos casos son los que más resuenan y lamentablemente para perjudicar a muchas personas. Esto en el ámbito particular se ve mucho. En el ámbito mercantil perjudica, pero puntualmente una empresa siempre hace una evaluación, bueno, dependiendo también del personal que trabaje con ellos. Hacen una evaluación financiera para también ver cuáles son las aristas que podrían en algún momento perjudicar a la empresa. Porque recordemos, sí le perjudicaría estar no solamente con falta de el flujo de efectivo,
sino que adicionalmente estar inmerso en deuda. Eso sí perjudica, y ya les expliqué, inclusive cuando uno hace una auditoría y ve inmediatamente una carga contractual de deuda, puntualmente esos puntos son bastante básicos para determinar si el dinero se utilizó para inversión, pero no inversión de infraestructura, sino inversión del giro principal de una empresa, porque si no, ¿cómo se va a recuperar? Saldría demasiado caro. De ahí se origina lo que logré explicar, pues, de manera mediata, sería lo de los arrendamientos. Ese sería el origen. Por eso es que ustedes van a encontrar que cualquiera le va a decir a ustedes, no deuda, sino arrendamiento. Sí, pero ¿por qué? Inclusive muchos dicen, la deuda sale más barata que el arrendamiento. Sí, pero son figuras totalmente distintas. La deuda perjudica en el ámbito comercial a una empresa. El arrendamiento per se es una herramienta independiente del patrimonio. ¿Por qué? Porque estoy utilizando yo para poder explotar mi objeto y generar más lucro. Esas son cosas bastante diferentes. Pero bueno, entonces, por favor, esa sería la primera con el 385. 2, anoten ahí. Anoten ahí abajito o en el cuaderno. Vamos a anotar en el 385. Esencialmente, un título de crédito es el documento, y resalte documento, que generalmente contiene una deuda dineraria. Asimismo, existen casos que representan mercaderías y otros. Entre paréntesis pongamos, ejemplo. Cuando ustedes estudiaron, esta es pregunta de examen, cuando ustedes estudiaron el tema de almacenes generales de depósito, existen dos figuras. ¿Cuáles son las dos figuras, jóvenes? Figuras jurídicas que tienen relación con este tema, pues. Son títulos. Ahora ya se les olvidó, jóvenes. Cuando yo llego a dejar la mercadería a ese lugar, me extienden algo. Y si tengo necesidad de dinero, me extienden otro documento. ¿Cuáles son? Mercaderías. Adelante, Lisa, y no te escuché. ¿Se refiere a mercaderías en consignación? No, mercaderías de consignación no. Los contratos de depósito. Ah, sí, el contrato de depósito es el contrato per se, pero ahí van inmersos en el almacén general de depósito dos documentos que son títulos. Ustedes lo leyeron y se examinaron de eso. ¿Cuáles son ellos, jóvenes? Cuando yo llevo mi mercadería, me lo representan en un título. Y si ese título yo tengo necesidad de cashback o dinero, disculpe, llego a una entidad bancaria y me representan otro título. ¿Cuáles son esos títulos? Ya se les olvidó.
certificados de depósito y bonos de prenda. Ahí está la respuesta. Esos son los ejemplos. Gracias, Lisa. Me dicen si ya anotaron, por favor. Ya, licenciado. Ya va. Ahora bien, punto y seguido. Las denominaciones que se utilizan en Guatemala vamos a encontrar entonces títulos de crédito, código de comercio y títulos valores. ¿Y dónde encontramos títulos valores, jóvenes? Títulos de crédito, entre paréntesis, código de comercio. Títulos valores. Tal vez en la ley de mercado de valores, el decreto 3696. El que hablé el martes, ¿verdad? Ajá. Por favor. Esa sería la respuesta, Yanina. Gracias. Me dicen si ya, jóvenes, por la hora. Ya, licenciado. Ya va. Ahora bien, la característica primordial de estos títulos es la circulación. Es decir, negociables. Y por favor, entre paréntesis pongan artículo 412, que establece las disposiciones de este libro. Tercero, no se aplican a boletos, fichas, contraseñas, billetes y otros que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene el derecho para exigir la prestación correspondiente. Quiere decir que el 412, y pueden poner de título ustedes en el 412, títulos o instrumentos negociables. Me dice si ya. Ya, jóvenes. Ya, licenciado. Ya, va, vean, pues. Aprovechemos porque después se me va, como dicen, el oso. Vean, pues.
Anotemos en el 385. Acto, ahí donde dice títulos de crédito, acto o negocio jurídico. Unilateral. Era lo que les comentaba en el ejemplo del Insight. Unilateral. Entre paréntesis pueden poner obligación que inicia al momento de firmar voluntariamente el documento. Siempre vamos a utilizar el documento, porque ya vieron cuál es la importancia del documento. Esto quiere decir, jovencitos, que es negocio jurídico donde la persona, de manera unilateral, o sea, yo suscribo. Suscribo no quiere decir que yo voy a escribir y yo no. A mí me puede venir una persona, mire, aquí está el machote. ¿Sí? Me dan el machote de la forma, yo pues voy a declarar una voluntad y exactamente esa voluntad voy a dar mi consentimiento de la obligación que contrae literalmente ese documento. Eso es lo que se entendería. Por eso, nuevamente, ojo, no se deben firmar hojas en blanco. Me avisan, por favor. Ya me duele la garganta. ¿Ya, jóvenes? Ya, licenciado. Ya, pa. Vean, pues. Ya, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Vean, pues. Estamos hablando solo del primer artículo. Por eso les digo, esto conlleva bastante análisis porque sí es bastante complejo entender este tipo de negocio. Pero vean, ojo, ahora si quieren anoten o pónganle una hojita ahí o donde estén escribiendo para que empecemos a analizar características esenciales de este tipo de negocio. Entonces, vamos a ver uno, ¿sí? Uno. Características pueden poner. Uno. Literalidad, que era lo que contiene el 385. Primacía del contenido. Primacía del contenido de lo escrito. Era el ejemplo que les puse. Yo puedo tener un cheque o un documento de crédito que aparece numérico 400, pero en letras aparece 4000 sobre la base de la primacía,
va a sobresalir 4,000. Muy sencilla. Ya, licenciado. ¿Ya? Va. 2, forma. Es de suma importancia. Es de suma importancia el documento. ¿Ya entendieron por qué? Que se basa principalmente en la fórmula de redacción. Tres, tres. Muy sencilla. Ya, licenciado. 3, pongámosle autonomía e incorporación. Autonomía e incorporación. Pongamos en este 3, 3.1. El título de crédito es independiente a cualquier otro vínculo. Pongan entre paréntesis, el título de crédito es independiente de cualquier otro vínculo. Entre paréntesis pongamos literal y autónomo. Ejemplo claro, ya se los había comentado, lo delicado que es cuando adquiero una deuda con personas inescrupulosas y me dicen, mira, firmame esta hojita en blanco, pero mira, también te recibo un cheque. Ahí se aplica esto. ¿Qué quiere decir? Estoy firmando un título de crédito y adicionalmente estoy duplicando la deuda con firmar un cheque. ¿Queda claro el ejemplo? Sí, licenciado. Va, gracias. Y pongamos incorporación.
2 puntos. Es la transferencia del documento y del derecho. Licenciado, disculpe, ¿esto de la incorporación es parte del 3 o ya era otro número? No, 3.1, 3.2. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que para trasladar de mano en mano o tenedor, entonces hay que observar la forma legal de transferir. Si es por simple cesión o transmisión, o es necesario cumplir requisitos para transmitirlo. Un ejemplo, un cheque al portador se transfiere únicamente con trasladar el documento. Es al portador, únicamente necesito trasladarlo. Pero ¿qué sucede si yo quiero trasladar un cheque nominativo, un nombre? Se necesita el endoso y la transmisión. Antes de trasladarlo, debo de endosarlo y lo traslado. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Y esto, sí, gracias. Falta un tercero, donde se necesita el endoso, el registro y el traslado. Pero eso lo vamos a ir viendo en específicos. Ya me duele la garganta, jovencitos. ¿La vieron? Una introducción integrando 3 leyes y casos prácticos se nos llevó el día. Pero espero que haya quedado lo más claro posible y sobre todo que haya sido entendible. Yo ya me duele la garganta. Me despido de ustedes. Siempre agradeciéndole su fina atención. Y el domingo compromiso y nos vemos el día martes para continuar platicando sobre este tema.